Hablemos hoy de un tema en el que hace unos días el Espíritu Santo me ha estado ministrando. He estado meditando en este tema y hoy yo quiero compartir contigo esta palabra que yo sé que va a ser de bendición a tu vida y quizás contestará algunas interrogantes que a veces nosotros como hijos de Dios tenemos delante de su presencia. Lo primero es que tú y yo tenemos que entender que nuestros pensamientos y nuestra mente humana es demasiado muy pequeña y muy limitada. El Dios que tú y yo le servimos es un Dios grande, es un Dios todopoderoso y la realidad es que tú y yo nunca vamos a conocer a 100% quién es realmente Dios. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, cuando nosotros sacamos tiempo para pasar en su presencia, nosotros vamos conociendo el carácter de Dios, pero tú y yo nunca vamos a llegar a conocerlo al 100%, porque la palabra de Dios dice que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros y no hay nadie que pueda conocer la mente de Dios. Entonces hoy yo quiero hablarte de la soberanía de Dios y quizás en muchas ocasiones tú has escuchado la frase Dios es soberano, pero quizás nunca te has sentado a meditar en esto o a estudiar qué es la soberanía de Dios. Y yo comencé en estos días a adentrarme un poco más en este tema, porque la soberanía de Dios o parte de la soberanía de Dios nos muestra su autoridad. Dios es absolutamente independiente. Dios no está sujeto a nadie y nadie puede influir a Dios. Y cuando tú y yo leemos las Escrituras, nosotros podemos ver cómo en muchas ocasiones Dios ejecutó su soberanía. Y soberanía, según la Biblia, dice que Dios se deleita en ser soberano por el bien de su gente y su creación. El diccionario define soberano como poseer el poder supremo o final. Esto significa que Dios tiene un completo control sobre su creación. Así que, en resumen, la soberanía de Dios es el hecho de que Él es el Señor de la creación y como soberano, Él ejerce su gobierno. Y este gobierno se ejerce a través de su autoridad como Rey. Porque tú y yo sabemos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Él es Señor de Señores. Y su control está sobre todas las cosas y su presencia con su pueblo del pacto, pero también con su creación. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11, dice, en Él asimismo obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que Dios es un Dios soberano y constantemente cuando tú y yo leemos la palabra, como te dije hace un ratito, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo Dios ejerce y ejecuta su soberanía. Lo mismo sucede hoy día con nosotros, sus hijos. Muchas veces nosotros estamos anhelando algo, estamos orando por algo y aunque la palabra de Dios dice que tú y yo cuando pedimos con fe recibimos, en muchas ocasiones Dios en su soberanía decide qué está bien para nosotros recibir o no. Lo que sí nosotros tenemos que tener es la entera confianza de que nosotros nunca nos vamos a quedar sin una respuesta. La palabra del Señor dice que cuando tú y yo clamamos a Él, Él inclina su oído para escuchar nuestro clamor. Y muchas veces cuando no recibimos una respuesta a nuestra oración, pensamos que Dios no está escuchando nuestra oración. Pensamos rápidamente como que Dios nos ha desamparado, cuando la palabra
palabra del Señor dice todo lo contrario. La Biblia dice que Él nunca nos va a desamparar. La palabra de Dios dice que toda oración de sus hijos Dios la escucha. Ahora, que nosotros recibamos una respuesta, eso lo decide Dios en su soberanía. Y muchas veces no vamos a recibir la respuesta en el tiempo que tú y yo anhelamos, porque Dios en su soberanía está ejecutando su plan que aún desde la eternidad Él predestinó para nuestras vidas. Entonces muchas veces no entendemos la manera de Dios obrar y pensamos que nos desamparó, que nos abandonó, que no nos está escuchando. ¿Por qué no respondes a mi clamor? Es injusto, yo he sido un hijo, yo he sido una hija, y comenzamos a tener todo este tipo de pensamientos y se nos olvida la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. Dios ejecuta su poder y su autoridad según como Él entienda que tiene que hacerlo. Y Dios no es influenciado por nadie, ni siquiera por ti, ni siquiera por mí. Así que Dios constantemente va a ejecutar su soberanía, y esa soberanía incluso muchas veces puede ir por encima aún de su ley, aún de lo que está escrito. Y aunque nosotros sabemos que la palabra de Dios nos retorna vacía, que en Él no hay sombra de variación, pero cuando leemos la palabra vemos muchos de estos casos Dios ejecutando su soberanía. Y uno de ellos, y es lo que a mí me llama tanto la atención y a la vez me ministra, porque tú y yo nunca vamos a conocer, nunca vamos a entender al 100% el corazón de un Dios tan soberano, de un Dios altísimo, de un Dios tan poderoso. Y es como tú y yo nos podemos explicar que en el linaje de David haya una mujer que fue prostituta. Dios la escogió. Y no era del pueblo de Israel, no era ella, no pertenecía al pueblo escogido. Sin embargo, Dios tenía un plan. Lo mismo podemos ver con una Ruth. Ruth tampoco pertenecía al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios la escoge para un determinado propósito. Y Ruth también es parte del linaje de David. Y si tú y yo conocemos las Escrituras, sabemos que Jesús es del linaje de David. Entonces ahí podemos ver la soberanía de Dios ejecutándose. Así constantemente podemos ver también como, por ejemplo, cuando Dios envía a Jonás, al profeta, a dar una palabra de juicio sobre el pueblo de Nínive, vemos como Dios, cuando vio que hubo humillación y arrepentimiento, decidió entonces mostrarles misericordia y perdonarlos. Y cuando tú y yo leemos esta historia, vemos cómo Jonás incluso se enojó con Dios. Podemos ver constantemente en la palabra de Dios cómo Dios ejecuta su soberanía. Hubo una historia en la Biblia donde había un rey que fue a llamar a un profeta. Este profeta obviamente no era un profeta de Dios, operaba bajo espíritu de mentira, de adivinación. Dios le habló a este hombre y Dios le dijo: no los maldigas, no maldigas a mi pueblo, porque yo me determiné bendecirlos. Y Dios en su soberanía tomó la boca de este hombre, y al final este hombre bendijo y hasta profetizó sobre el pueblo de Dios, la soberanía de Dios. Podemos ver cómo incluso le abrió la boca a una mula para que hablara. La soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios, yo quiero decirte que es algo que tú y yo nunca vamos a lograr entender. Y nadie que ha peleado con Dios ha ganado, porque Dios nunca ha perdido una batalla. Así que si tú te encuentras en este momento cuestionando la soberanía de Dios, ¿por qué? Si la Biblia dice esto, pero yo estoy pidiendo conforme a lo que ahí está escrito, ¿por qué no he recibido? ¿Por qué Dios no me da una respuesta? ¿Por qué no sé qué es lo que estés preguntando en su presencia? Pero yo quiero decirte y recordarte que tu Dios es un Dios soberano, y Dios ejecutará autoridad y su voluntad por encima aún de nuestros anhelos. Y tal vez ahora mismo tú y yo no vamos a comprender esto, pero más adelante vamos a entender que el plan de Dios y su soberanía
Era lo que tú y yo necesitábamos en ese momento. Era lo que tú y yo necesitábamos para poder continuar. Dios es un Dios maravilloso. A ti y a mí no se nos puede olvidar que Dios es un Dios muy fiel. Y Dios bendice a sus hijos. Pero Dios también permite ciertas cosas en nuestra vida para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos madurar, para que nosotros tengamos una rendición total delante de su presencia. Porque tú y yo tenemos que entender que necesitamos la soberanía de Dios en nuestra vida. Porque si nos apoyamos en nuestra propia prudencia, vamos a terminar mal. Si nos apoyamos en nuestra propia sabiduría humana, vamos a cometer tantísimos errores. Y sí, Dios nos levanta, nos restaura, nos limpia, nos perdona. Pero cada decisión que nosotros tomamos va a traer una consecuencia, sea buena o sea mala, y de esas consecuencias no vamos a ser librados. Tenemos que aprender a confiar en la soberanía absoluta de Dios sobre nuestras vidas. Y que sobre todas las cosas en nuestro corazón siempre esté el anhelo de que su voluntad por encima de la nuestra se cumpla. Aunque no entendamos, aunque ahora mismo no veamos, Dios es un Dios soberano y Dios sabe lo que está haciendo en tu vida y en la mía. Así que solamente nos resta confiar en ese Dios todopoderoso. Confiar así como cuando leemos la palabra del Señor y vemos que cada hombre escogido, que cada mujer escogida por Dios, tuvo que confiar al 100% en ese plan divino y en la soberanía de Dios. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, yo te pido que la compartas con alguien más. También nos ayuda bastante que tú dejes tu like, un comentario, si esta palabra ha sido de bendición para ti, para que nuestro ministerio pueda seguir creciendo en las redes sociales y nosotros podamos seguir llegando a las vidas que realmente necesitan escuchar una palabra. Estamos en tiempos muy determinantes. Y la gente necesita escuchar palabra inspirada por el Espíritu Santo. La gente necesita escuchar palabra de Dios, no palabra de motivación. La gente necesita una palabra que sea inspirada por el Espíritu Santo, de personas que tengan el oído en el cielo y la boca en la tierra. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.